Hola, acá estamos en una nueva semana política en El Mostrador y tenemos dos invitados para conversar sobre el tema mapuche. Se van a cumplir 3 semanas del asesinato de Catrillanca y todo indica que sigue estando en el centro de la noticia y sigue siendo un tema sobre el que hay que conversar. Está con nosotros Elisa Loncón, bienvenida. Elisa es académica en la Universidad de Santiago, tiene en mapuche, tiene un programa en lengua mapuche, el único, entiendo yo, que hay hoy día en los medios de comunicación. Sí, el programa de cultura en general se llama Diálogo Intercultural y convoca a todos los diferentes expresiones del pueblo, de los pueblos indígenas, para que en esa gama de expresiones la sociedad se informe de que somos multifacéticos y tenemos mucho avance y desarrollo cultural, intelectual, en términos académicos, en dirigencia, entonces... Muy bienvenida. Muchas gracias. Diego Ancalao, analista político mapuche, columnista de La Casa, muy bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Y Marcela Jiménez Mae, muy bienvenida a nuestra editora. Bueno, hola. Mae, en tus manos. Como decía Federico, han pasado 3 semanas desde el crimen de Camilo Catrillanca y la sensación es que nadie ha dado una respuesta ni ha actuado en la dimensión que el tema requiere. Y en ese sentido, el Plan Araucanía, que se suponía era la gran solución de este gobierno para el conflicto en la Araucanía, que está en estado suspensivo, por más que el ministro Moreno parece lo está tratando de revivir, como sea. ¿Qué piensas tú al respecto, Diego? Efectivamente, el Plan Araucanía es algo que con la muerte de Camilo quedó totalmente desfasado, descontextualizado y que hay que partir de cero, sobre todo la reconstrucción de confianzas. Mira, claramente el Plan Araucanía no es la solución porque este es el mismo plan que se ha venido haciendo desde la vuelta a la democracia con distintos nombres y todos han fracasado y han tenido una visión más que nada asistencial y ninguno de estos planes ha reconocido los derechos colectivos de fondo que se persiguen por el pueblo mapuche y los demás pueblos en Chile, que son reconocimientos de derechos colectivos en términos políticos, territoriales, económicos, culturales. Estos planes tienen una visión netamente económica y lógicamente ya está totalmente comprobado que el programa Orígenes fracasó, que Chile Indígena fracasó. El plan Araucanía 7 del primer gobierno de Piñera, ¿saben por qué se llamaba Araucanía 7? Porque el objetivo de ello era pasar del último lugar de pobreza de la Araucanía al lugar número 7. ¿Saben en qué lugar terminó? En el último lugar, en el mismo lugar que comenzó, y se gastaron más de 2.000 millones de pesos solamente en propaganda. ¿Será millones de pesos? De pesos, en propaganda, y no generó ningún desarrollo ni al pueblo chileno, que es la mayoría de la Araucanía, ni al pueblo mapuche. Y con relación a lo que ocurre hoy día con la muerte del hermano Camilo Catrillanca, uno puede ver que la política del Estado, del gobierno, apunta necesariamente a minimizar la gravedad del hecho. Lo único que han hecho hoy día es tratar de transformar una política pública de Estado que consiste en reprimir y resolver un problema político por la fuerza, la represión y medidas judiciales. Lo han tratado hoy día de minimizar en condenar a 4 carabineros, en reproducir videos de carabineros, como que la responsabilidad completa fuera de los carabineros. Aquí hay que hacer la división. Las responsabilidades penales del asesinato de Camilo Catrillanca recaen en los que apretaron el gatillo, en quienes rompieron las pruebas y en quienes están en la operación. Y ahí tienen responsabilidades penales. Pero no solo eso, lo que está detrás de esto y lo que el gobierno está ocultando hoy día son las responsabilidades políticas, porque Carabinero no se manda solo, es una institución vertical que obedece órdenes. Y el ministro, que es primo del presidente del Ministerio de Seguridad Pública, del Interior y Seguridad Pública, es el responsable político de esto. Carabinero no se manda solo, se instaló ahí producto de una decisión política de este gobierno, que venían haciendo otros gobiernos, pero Camilo Catrillanca lo mataron en este gobierno y es una responsabilidad política. Toda esta responsabilidad política la están tratando de ocultar con un show político, mediático, hablando solamente de los carabineros, que son personas de rango raso y que no tienen ellos decisión política para esa acción. Entonces lo que hoy día ocurre por el gobierno es que ahora intentan decir que si bien ellos son los culpables y así lo resuelven,
tienen otra medida que el Plan Araucanía, que es comprobadamente fracasada, y estas dos medidas no resuelven la situación de Estado y el pueblo mapuche. Eso es lo concreto. ¿Qué dirías tú, Elisa? Ay, a mí me es desgarradora la situación si uno lo ve como mapuche, como mujer, como también una persona que pertenece a una comunidad y que tenemos familia en nuestras comunidades. Yo creo que esta situación, para avanzar al diálogo, tiene que hacer cambios profundos, y uno de esos cambios es que se acabe el comando jungla. No tiene justificación el comando jungla dentro de nuestras comunidades porque está violentando todos los derechos humanos. Nosotros, los mapuches, tenemos una forma de vida que se llama kumemoñel. Eso es el buen vivir. Para el buen vivir, tú necesitas estar en equilibrio con tu familia, con la naturaleza. He ido a las comunidades y me he encontrado, por ejemplo, familias, adultos mayores, que sienten en la noche que pasa el comando jungla por la carretera, por los caminos internos, y ya se ha internalizado tanto una psicosis de persecución. Adultos mayores sobre 80, 90 años que están en las comunidades y que sienten esa presión, la violencia, ¿no?, del comando jungla. Incluso el comando jungla ha tenido la desfachatez de entrar en algunas actividades ceremoniales de machitún, por ejemplo. Machi en trance han sido intimidados por el comando jungla. Entonces, eso es peligroso porque ellos no tienen ética de vida. Es un grupo que está asesinando, que está violentando, que responde a una política de guerra, que nosotros los mapuches, nosotros lo que hacemos es defender derechos. Entonces, en esa política de guerra ellos pueden matar a cualquiera. Y mataron a Lamien Catrillanca, pero también pueden matar a un machi, pueden matar a niños, pero también están dañando profundamente a los ancianos. Los ancianos están incorporando los sueños, que llega el comando jungla y que disparan en sus casas. El nivel de violencia llega a nivel psicológico enorme, y los niños mapuches son también profundamente sacrificados. Entonces, hablamos de 14 días, pero son 200 y más años en esta situación donde la política del Estado no tiene solución para los pueblos originarios, que está orientada desde un indigenismo a lo máximo alcanzado desde la visión colonial al indigenismo, y el indigenismo no asume a los indígenas como personas de derecho. Nosotros, los pueblos originarios, y de hecho, por ejemplo, el planteamiento que sacaron los loncos en Temucuicuy es justamente avanzar al reconocimiento de los derechos de la plurinacionalidad de este Chile, y que, como dice Lamien, pasa por el reconocimiento de los derechos fundamentales al territorio, la libre determinación, a esta necesidad de vivir en paz, de tener nuestro kumemoñel instalado en nuestras casas, en nuestras comunidades, porque esto está violentando profundamente el convenio 169, y no es solamente por un lado el comando jungla. A mí me sorprende profundamente y me duele profundamente la manera como Baker está violentando a las mujeres indígenas hortaliceras que venden en el alcalde de Temuco. Claro, que venden en Temuco, en la calle. Y esa manera de ser es la manera como nosotros, todas las familias mapuches, nos criamos, siempre cultivando la tierra, siempre produciendo, siempre sabiendo que la tierra nos va a dar alimento. Entonces ahí hay una práctica ancestral consuetudinaria que el alcalde de Temuco... de las gracias de Temuco, además, sí, ¿no? Y la mejor verdura, o sea, orgánica, sana... No, bien inexplicable lo del alcalde Becker. Entonces, esa violencia va más allá del comando jungla, sí. Está instalada en la mentalidad gobernante del colono, y creo que no se justifica, o sea... Si quieren conversar, como lo han dicho los loncos... A eso quería llegar. Todo esto generó que se armara una reunión, una convocatoria en Temucuicuy, ¿cierto? Sí, sí. Y salió una declaración. A mí me gustaría que conversaran si eso, porque el pueblo mapuche es un pueblo que está dividido en comunidades, en general no interactúan entre ellas, salvo excepciones, por lo que uno sabe, ¿no?, desde acá de Santiago. Y acá se armó, producto de este asesinato, una gran reunión. Sí. ¿Qué ventajas, fortalezas tuvo
y qué desventaja, porque sacaron una declaración pública que hace mucho tiempo no había una declaración más amplia como pueblo mapuche. Mira, yo estuve ahí en la reunión en el tragún que le llamamos nosotros en Temucuicui. Entonces, de todos los territorios que participaron, llegamos a conclusiones comunes, que son precisamente las que venimos planteando de hace bastantes años, y que son territorios, y que son derecho a la libre determinación, que son derechos básicamente colectivos que han sido negados por el Estado. Entonces, en este encuentro concluimos de que tenemos que avanzar a esta petición que los que han administrado el Estado de Chile la conocen, y ellos son los que sucesivamente no la han escuchado. Estos mismos planteamientos nacieron cuando en el gobierno de Ricardo Lagos mataron al Peñi Alex Lemún. Posteriormente, en el gobierno de Michelle Bachelet mataron al Peñi Catrileo y Mendoza Collillo. Entonces, cuando han ocurrido hechos censurables, porque ningún padre quiere que le maten un hijo, ni un abuelo, un nieto, nadie quiere. Pero a nivel político, ¿tiene algún efecto especial esta reunión en Temucuicui? Por supuesto que tiene un efecto especial, porque lo que se le está diciendo al gobierno, que hay una unión de ciertos actores del pueblo mapuche, desde todo el Meli Huitrasmapu, que le llamamos nosotros, y que están solicitando al Estado. ¿Cuánto tiempo que no ocurría una reunión así de amplia? Estas reuniones han existido siempre en el pueblo, pero en lo concreto siempre nos hemos reunido muchas personas cuando lamentablemente han ocurrido hechos censurables como asesinatos de hermanos. Ahora, pero ese no es el problema, Federico, en este caso, porque el pueblo mapuche sabe lo que quiere, el Estado sabe lo que nosotros pedimos para resolver el problema, pero el Estado se niega a resolver el problema. Y para tener las cosas claras, se niega a resolver el problema porque detrás de esto hay un interés económico. Un solo ejemplo. Todo el pueblo mapuche del Biobío al sur no tiene más de 900.000 hectáreas. En Chile, dos familias, Angelini y Mate, tienen alrededor de 3 millones de hectáreas. Es decir, dos familias en Chile tienen más territorio que el 1.700.000 de mapuches que existen aquí en Chile. Y ese es el problema, porque estas dos familias son los que han financiado las campañas de parlamentarios, han financiado las campañas presidenciales, y por lo tanto los políticos que administran el Estado se niegan a entregar los derechos territoriales y políticos del pueblo mapuche, porque estos derechos territoriales afectan a Forestal Arauco y a Forestal Mininco, que tienen más de 131.000 hectáreas pertenecientes a los títulos de merced de las comunidades mapuches. Ese, Federico, es el problema de fondo, para decir las cosas como son. Y por Pero eso, hoy el Estado tiene interlocutor con este grupo que se constituyó, tiene interlocutor, porque una de las cosas que dicen los políticos desde Santiago es, bueno, en el pueblo mapuche no hay interlocutores, sino muchos, demasiados interlocutores. Yo creo que... perdón, quería agregar algo para tu respuesta. ¿El Estado y la clase política se niegan o no entienden realmente? ¿O no tienen con quién interactuar? ¿O es una mezcla de las dos, de negarse a las demandas y a las peticiones, o no comprender realmente cómo funciona y cómo es el sistema de vida del pueblo mapuche? Yo creo que frente a la pregunta, la primera que decía la reunión de Temucuicui, es bien interesante. De todas maneras, por ejemplo, Cuicuy en Mapudungún es puente. Y yo creo que ahí está el puente de la solución de los problemas que llevan siglos entre el Estado chileno y el pueblo mapuche en particular. Esa reunión creo que es un punto de quiebre, marca un antes y un después. Eso era mi pregunta. En definitiva, tú le das una connotación, un valor especial. Tiene un valor político, cultural enorme. ¿Por qué? Porque toda la política indigenista que han venido desarrollando los gobiernos post-dictadura quedan obsoletas. O sea, tiempo de Bachelet, yo también participé y era una convencida de que había que impulsar el Ministerio de Pueblos Indígenas en un contexto distinto, porque eso implicaba establecer la institucionalidad mapuche al interior ministerial. Pero con lo que ha pasado, con la muerte de Camilo Catrillanca, y si uno empieza a ver hacia atrás todas las muertes que anteriores ocurrieron,
el escenario político se modificó. Y el escenario político es que hoy es mucho más claro que el pueblo mapuche en particular tiene el derecho de ejercer la autonomía y la autodeterminación y el derecho de vivir en su territorio. Entonces, la política anterior que el gobierno está conversando, ¿no? Y que dice que cuota, que escaño. Pero el gobierno se juntó con el ministro Moreno con varios loncos, hizo un trabajo ahí de... Pero no ha escuchado las demandas ancestrales que presentan los loncos y que están en el escenario de hoy día de este conflicto Estado-gobierno. Porque sí, pero puede haber hoy día entonces una oportunidad al haber un interlocutor o un grupo de interlocutor para que si el ministro Moreno logra tomar el liderazgo y no el Ministerio de Seguridad, del Interior y Seguridad Pública con Chávez de la cabeza, estos son como los dos polos que uno ve, ¿no? La mano dura y la mano más dialogante, más amable, pero una mano dialogante y amable puede partir porque yo te leo tus columnas, Diego, en que criticas mucho las propuestas del ministro Moreno en este plan de Araucanía, pero hay una intención de conversar y de tratar de llegar a puerto. Hay un ánimo dialogante y ganas de llegar a buen puerto. Y eso, pero para eso hay que tener contraparte para dialogar y no un lonco por aquí, otro lonco por acá, por allá. Esto de esta reunión. Ahí están. ¿Puede haber interlocutores para efectivamente echar a andar una cosa más política, una solución más política, un reconocimiento del pueblo? Por supuesto. Lo primero, con relación a lo que tú planteas, yo creo que el ministro Moreno y Chadwick son parte de un escenario en el cual es como Pimpinela, digamos, cada uno canta su canción, pero en el fondo son parte del mismo gobierno y están en el mismo comité de ministros, digamos. O sea, por más visiones encontradas, al final van hacia el mismo punto. Claro, son de confianza del presidente, o sea, no andemos, digamos, con otra interpretación. Y con respecto a la primera pregunta que tú planteaste, efectivamente, los que administran el Estado de Chile saben cuál es la demanda de nuestro pueblo. Hay propuestas que están durmiendo hace más de 15 años en la Cámara de Diputados con respecto a resolver derechos. Pues no son tan distintas de las soluciones que se ha dado a nivel mundial en distintas partes del mundo a los pueblos indígenas. O sea, ¿no? Lo que pasa con eso, con respecto a tu pregunta, es que esta negación se produce porque cuando se le quitan las tierras al pueblo mapuche se le entregaron a un grupo de migrantes europeos, fundamentalmente, y otros criollos. Ellos en ese territorio desarrollaron una economía y se transformaron en un grupo de poder económico en Chile, hasta el día de hoy. Entonces, desde el año 1860 hasta la fecha han acuñado el mismo discurso, que los mapuches son flojos y que entonces esto es lo que se ha reproducido hasta hoy día y estos mismos grupos han llegado a administrar el Estado. Y por eso que tienen esa visión absolutamente discriminatoria con respecto al reconocimiento de un pueblo, porque ellos se han hecho ricos en territorio que no era de ellos. ¿No creen que la muerte del crimen de Camilo Catrillanca generó un punto de inflexión diferente? Porque no es el primer mapuche que muere en democracia. Claro. No es el primero que muere en democracia, lamentablemente. Sí, entonces, ¿y sabes por qué lo genera? ¿Sabes por qué lo genera? Porque Camilo Catrillanca no es cualquier mapuche, ni siquiera ninguno de los luchadores anteriores han sido cualquier mapuche, pero ocurre justamente en el escenario donde el conflicto se ha enraizado, el conflicto del Estado con los mapuches, que es en Temucuicui, que es la zona de Mayeco, y que es una zona histórica. Hay que ver hacia la historia para atrás. Toda la zona, nosotros estábamos hablando de los Nauchi y los Huenteche, por ejemplo. Esa zona fue la zona que siempre luchó contra la ocupación militar. La zona Huenteche fueron los que se movilizaron contra la fundación de Temuco. Entonces, ahí hay un tronco histórico mapuche de lucha por la defensa de la dignidad, los derechos profundamente históricos enraizados en nuestra oralidad. Pero yo lo preguntaba desde el otro lado, lo preguntaba desde el otro lado, porque lo que estabas hablando tú, en este país, que es un país racista, que es un país clasista, que vive de muchas caricaturas, el flojo, el pobre, el indio, toda esta caricatura que se ha hecho del mapuche, primero flojo y después delincuente o criminalizado por lo que es. Mi pregunta iba en el sentido de, a mí me ha llamado la atención cómo esta vez
no siendo el primer mapuche muerto en democracia, que el caso de Camilo Catrillanca ha generado una reacción en el resto del país distinta a la que ha pasado en otros casos. Y eso me llama la atención. Con respecto a eso te quería decir que efectivamente hoy día los movimientos sociales chilenos, lo que llamaríamos el pueblo de Chile, ha solidarizado con la situación mapuche porque... Ahí hay algo distinto. Ha solidarizado porque ellos se dan cuenta que el pueblo mapuche es un grupo humano que está segregado de las decisiones políticas. Entonces, el grupo... Y que evidentemente está siendo reprimido. Y siendo reprimido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los estudiantes, los sectores poblacionales pobres y campesinos también están alejados de esto. Los de la AFP, todo el movimiento social chileno hoy día solidariza, digamos, con pero la tú le ves, situación para mapuche. eso quiero llegar para que terminemos esto. En la crisis, esto une al pueblo mapuche claramente y ahí viene este evento de Tocuy. Pero por otro lado, el Estado y el gobierno muestran lo peor que tienen. ¿Y qué es lo peor que tienen? Mentiras, montajes, tergiversación. Pero Elisa, por eso, pero para que avancemos, ¿ustedes ven o no que están con esta tragedia del crimen de Catrillanca, que se dan condiciones para que bajo un liderazgo negociador y no represivo del gobierno pueda avanzarse en los temas del pueblo mapuche? Tú estás más bien optimista, a ti te veo más bien pesimista. Yo creo que, mira, ¿sabes por qué yo creo que se puede avanzar? Porque requiere hacer cambios en situaciones que están claras. Es evidente, es claro que se tiene que ir Chadwick, porque es responsable político de la situación del Comando Jungla y porque ya no tiene ninguna validez su mandato como ministro del Interior y de la Seguridad. Porque los carabineros, la policía, Comando Jungla, ellos están haciendo lo que se les antoja y no hay ningún orden. Eso por un lado. ¿Qué tendría que ocurrir para que esto renunciar Chadwick, que ya no es válido, sacar al Comando Jungla, y porque es la base para iniciar para conversar en condiciones, para hacer el diálogo. Yo trabajo el tema de la interculturalidad. Interculturalidad implica hacer un diálogo en igualdad de condiciones. Entonces, en este caso, la política intercultural tendría que avanzar. Y para estar en igualdad de condiciones y dialogar, saquemos la violencia de la Araucanía y sentémonos a hablar con los locos. Es difícil que eso suceda, o sea, por las señales que da el gobierno, es muy difícil que eso suceda, porque a lo más podrían sacar al Comando Jungla, pero hasta ahora la señal concreta ha sido todo lo contrario. Y de salir Chadwick es bastante más complejo todavía, entonces, ¿cuál es el escenario que se presenta hay ahí? dos elementos que nos señala Elisa que hay que tener presente y que tú percibes en el pueblo mapuche como una condición para poder seguir avanzando. Sí. Diego. Sí, mira, con respecto a lo primero, el movimiento mapuche hoy día ha logrado un triunfo importante porque ha sido escuchado por el movimiento social chileno. Eso es muy importante, antes no había ocurrido. Y lo resalto porque eso quiere decir que una parte importante de Chile se ha dado cuenta que son víctimas de las mismas personas que toman decisiones políticas y que afectan al mapuche y que afectan al chileno. Y eso es importante porque si el movimiento político mapuche se une con el movimiento social chileno, entonces ahí se produce una convergencia importante para producir cambios sociales, porque te aumenta la correlación de fuerza. Y eso es un hecho muy importante. Por lo tanto, para responder tu pregunta, hoy día la estrategia nuestra como pueblo mapuche tiene que ser salir de la comunidad y de la reunión del ONCO e insertarnos en una reunión entre distintas culturas oprimidas y lograr, digamos, un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social que obligue a la clase política a cambiar, digamos, la estructura del poder que tiene discriminado y marginado al pueblo mapuche. Eso es una cosa. Con respecto a tu primera pregunta, efectivamente, el hecho que nos reunamos en un collán, que tengamos un tragún, efectivamente importante porque nos permite entre iguales compartir puntos. Pero ahí no está la solución. Con una enorme diversidad al interior también. Exactamente, con una enorme, pero ahí no está la solución. La solución está en la estructura del poder y nosotros desde la comunidad no rajuñamos la estructura del poder. En nada. Tenemos que unirnos con los otros sectores. Eso es importante. Con respecto a lo demás que tú planteas, efectivamente el pueblo mapuche no tiene una unidad central como lo tenían los inques, como lo tenían otros pueblos. Siempre ha funcionado de acuerdo, parte de su fortaleza y de su debilidad. Siempre ha funcionado de acuerdo a eso y la columna vertebral del pueblo mapuche siempre fue los consejos del ONCO en los distintos territorios.
Esa estructura se está reconstruyendo hoy día ¿Y nuevamente. eso es lo que hubo en Temucuy, un consejo de Lonco? Exactamente, eso es lo que une, digamos, a distintos sectores. Pero lo que sí es muy importante aquí recalcar sobre esto es que el pueblo chileno tampoco tiene una unidad central. Uno puede ver en la Cámara de Diputados cómo se pelean entre chilenos de distintos partidos. O sea, no existe una sola visión en ninguna nación del mundo. Pues eso es Sí, normal, pero pero tiene hay que haber una- interlocutores. Sí. Porque Ese- tiene que ese- haber, bueno, sí. y es el canal y el puente que decía la Lamien que se está tendiendo y las medidas que la Lamien planteaba, básicas, que no se pueden negociar con la pistola en la mano, esas son medidas básicas con respecto a lo que se está Bueno, viendo. mira, yo creo que este tema da para mucho, así que vamos a tener que continuarlo en otro momento porque es el momento ya de despedirse. Elisa, yo te agradezco mucho que estés acá. Vamos a volver a retomar esta conversación seguramente unas 2 o 3 semanas más para analizar cómo continúa. Diego, gracias por venir. Muchas gracias a Mae. ustedes por invitarme. Y nosotros quedamos esperanzadas de las señales de diálogo de parte del gobierno y pasa por eso, por el retiro de la violencia de nuestras comunidades. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima semana en una nueva semana política. Nos vemos.